Nicolás Copérnico fue un monjecito polaco que le entraba a uno de los vicios más peligrosos del siglo XV, las matemáticas. Es considerado el fundador de la astronomía moderna. Trabajó durante 25 años, que es un cuarto de siglo, 25 años, que es más de un tercio del tiempo que vivió. Logró formular una teoría que propuso una nueva manera de ver el mundo, una teoría excelente, la más compleja hasta el momento. Una teoría que llenaba muchos de los huecos que la teoría de Ptolomeo no podía explicar. Una teoría que resultó ser mucho más cercana a la verdad, aunque esta suponía la contradicción a un cuento que ya se nos venía diciendo durante más de 1400 años. Y así como con todas las verdades incómodas a través de la historia, cuando esta fue recibida por las autoridades de la época, lo primero que le dijeron fue: "¡Estás pendejo, mijo!". Copérnico no tuvo ningún problema al lidiar con la crítica. Afortunadamente para él, se murió antes de haber publicado su trabajo. Digo afortunadamente para él, porque deja tú la crítica, la Inquisición. Proponer un nuevo modelo universal en una época en donde ni siquiera se había inventado el telescopio ya era un reto lo suficientemente grande. Pero ante el proceso de publicar se vio con mucha presión y acoso de los padres católicos. No esa clase de acoso, bueno, yo qué sé, si hoy en día nos vamos enterando de cada cosa, no me quiero ni imaginar cómo era cuando tenían poder absoluto. Pero ese no es el tema. Miren, la cosa estaba difícil. Le costó mucho trabajo, pero por suerte él contó con algo que muchos otros pensadores no tuvieron. Buenas personas a su alrededor que le apoyaron hasta el final, incluso después de muerto. Aunque bueno, a ellos sí los ejecutaron por eso, pero pues bueno, ellos tenían su fe. Copérnico resultó ser el primer científico influencer. Sus ideas desencadenaron eventualmente lo que sería la Ilustración. Copérnico resultó tener un currículum todavía más chingón que el de Ptolomeo. Fue matemático, físico, jurista, que era como el abogado de la época, médico, clérigo católico, gobernador, diplomático, economista, y en sus tiempos libres, esto es en serio, en sus tiempos libres le gustaba estudiar astronomía. ¿Quién lo diría? Al final nadie lo recordó por sus otras 8 carreras. Su libro en el que propone la teoría heliocéntrica, donde resulta que ya no son las cosas las que están girando en torno a nosotros, sino que nosotros somos de esas cosas que giran en torno a algo más grande, fue prohibido por la iglesia. ¿Estamos de acuerdo en que los científicos fueron los primeros punks? Y si acaso hubo otros antes, pues nunca lo sabremos, los mataron. Pero bueno, antes de toda esta prohibición, durante su vida Copérnico tuvo muchos pupilos, a quienes les compartía sus ideas, sus cálculos, se tomaban un cafecito, les soltaba un poquito de sus ideas más grandes. Estos a su vez empezaron a correr la voz con sus conocidos, se mandaban cartitas donde decían: "Güey, el Copérnico trae unas ideas bien fumadas, güey, dice que es otra manera de ver el mundo, güey". Recordemos que si te dedicabas a cualquier cosa que involucrara pensar o compartir ideas, pues eso ya te convertía en un mamador, ¿no? No importa en qué época. Y pues yo creo que así hablaban, ¿no? Estas ideas empezaron a generar mucha expectativa. Y Copérnico como que no se cerraba a la idea de publicarlas, aunque sabía de los riesgos, era consciente de que dichas ideas suponían un cambio de concepción para su sociedad y una ofensa directa hacia lo que estaba escrito en la Biblia. Y en esos tiempos la Inquisición seguía bien vigente, cazando brujas y en general a toda persona que usara su cerebro. Al principio fue solo entre sus pupilos y sus círculos cercanos, pero al poco tiempo le llegaban cartas de todo el continente. Estaba siendo urgido a publicar sus ideas. La gente quería escuchar nuevas ideas, eso nos dice que probablemente ya no eran tan ilusos y querían escuchar algo diferente a lo que habían escuchado durante 14 siglos. O tal vez simplemente estaban aburridos, quién sabe. Pero mucha gente se interesó, el chisme incluso le llegó al Papa y resultó que él también se interesó. Le mandó su cartita a Copérnico donde le expresaba que quería escuchar sus ideas. ¿Qué onda? ¿Por qué estos güeyes andan hablando de tus ideas? Yo ni las conozco todavía. A ver, pues qué, publícalas, a ver, o enséñamelas, ¿qué? Que te las fuera a robar, ¿o qué? A ver. Uy, creo que así me han intentado robar varias veces. Después de todo, Copérnico era visto con buenos ojos ante la iglesia. Les parecía buen chavo, sabía mucho y era monje, entonces como que tenía una buena percepción en general, era respetado. Finalmente Copérnico cedió. Dijo: está bien, voy a sacar mis notes que diga mi libro, pero conste que ustedes preguntaron, nada de andarse ahí ofendiendo de ahí de lo que diga. Dicho esto, la gente a su alrededor, los que más confiaban en él, se empezaron a organizar como si de una peda se tratase, de que yo te transcribo tus apuntes, de que yo traigo los hielitos, de que yo pongo para el bajón, yo te lo imprimo, y así le echaron un montón para poder ver culminado el trabajo de su vida. Lamentablemente, el mismo año que su libro es terminado de editar y se imprime, el tipo enferma y no llegó a haber publicado su trabajo. En una de esas, Diosito lo castigó por llevar a cabo su plan maquiavélico de querer mejorar nuestro entendimiento del mundo. Maldito.
Lo más curioso de esto y de lo que sucedió después es que él no planeaba ser ningún transgresor ni ningún revolucionario. Él de hecho tenía unas intenciones muy nobles. El libro hasta se lo dedicó al Papa. Lo que nuestro monjecito favorito sostenía era que su sistema heliocéntrico incrementaba la exactitud en las mediciones del cielo y eso le podía permitir a la iglesia desarrollar un calendario más exacto. Él no quería imponer nada ni hacer enojar a nadie. Tal parece que hasta quería caer bien, anotarse unos puntos ahí con los jefes. Igual y nada más quería saber cuándo caía el aniversario con su morrita o saber su signo zodiacal. Las intenciones eran buenas, pero cuando al Papa le llega la noticia, claro que lo primero que dijo fue: ¡ay, esto me ofende! Lo tomaron como una ofensa porque pues claro, se estaba atreviendo a interpretar el mundo de otra forma. Y pues, ay, ¿qué se iba a decir en las calles? Te está mandando a la chingada tu sistema de adoctrinamiento, güey. Hasta lo firmó para ti, güey. Hasta le mandó saludos a tu jefa, güey. Qué frustración más grande debió ser no poder matar a ese hijo de Dios ellos mismos. Se tuvo que enfermar. Ay. Por eso solamente les quedó censurar el libro y matar a todo aquel que simpatizara con esas ideas. El librito de Copérnico fue el precursor de los grandes cambios científicos que se le venían a la humanidad. Se prohibió durante muchos años, pero logró llegar a suficientes oídos, de esta manera convirtiéndose en la chispa que encendió el fuego de lo que sería toda una revolución, la revolución copernicana. Eso sí es tener influencia, y sin querer. A ciertas personas les hacía sentido esta idea. Después de todo, él lo propuso con matemáticas, como caballero. Los matemáticos sí fueron guerreros, no los culeros que andaban a caballo ahí sometiendo culturas, por amor de Dios. No, porque literalmente ellos lo hacían en nombre de Dios. Y bueno, comunicar una idea de este tamaño iba a ser un trabajo muy difícil. Tan difícil como convencer a las personas de la actualidad que las pistolas de temperatura no matan las neuronas. Así de cabrón. Pero ahora imagínate que con un asunto de la Tierra y el Sol y el cosmos y un asunto de la creación, ¿para qué les cuento? ¿Lo lograrán? Nah, la gente de ninguna época le interesa cambiar su manera de pensar. Y pues a veces simplemente queda esperar a que ciertas personas se mueran en el mundo para poder progresar. Lo cual solo atrasa más el progreso. Pero pues así tiene que ser y creo que hoy en día podría ser diferente, pero a la gente le sigue importando demasiado su orgullo y sus creencias y su dinero sobre todo. Pero pues ya lo dijo el Bromas, yo supongo que lo único constante en esta vida es el cambio. Al final tu orgullo y tus creencias y tu dinero en realidad no valen nada, no importa de qué época seas. La Tierra resultó no ser el centro del universo. Lo bueno es que de aquí se desencadena esta idea de que el ser humano al final del día lo único que tiene es su razón. Claro que eso tardaría unos 2 siglos más, harían falta más pensadores, había más cosas que hacer, todavía tenían un continente entero que hacer cagada antes de preocuparse por pensar. Pero en ese momento, algo bien bonito se sembró en la mente de la humanidad. Dejaríamos de pensar que somos el centro físico del universo, porque ya estábamos notando que formamos parte de algo mucho, pero mucho, demasiado más grande que nosotros. Ya sé. Pero oigan, también nos estamos dando cuenta de que somos el único centro racional que conocemos en el universo. Nos estamos dando cuenta de eso, gracias a nuestra razón. Nada más un siglo más tarde nacería el método científico. Sí queda algo más que decir, y es que el trabajo de Copérnico tampoco fue perfecto. Al final su trabajo sí fue un empujoncito ahí, un arrimón que el mundo necesitaba. Pero su trabajo todavía estaba sustentado en muchas ideas del mundo antiguo, ideas de Platón que como que ya no, bro. Era un avance, pero con muchas imprecisiones. Digamos que dejó la tarea incompleta, pero la dejó. En el próximo capítulo conoceremos a un par de esos héroes sin capa que nos pasaron la tarea justo a tiempo antes de que llegara la maestra. ¿Cuál maestra? Pues la física. Ay, qué nervios. Ay, es que a mí me gusta la maestra, sobre todo por su físico. Que diga, por sus físicos. Recuerda suscribirte y que me puedes ayudar muchísimo dándole like a este video. Muchas gracias.